El aire de la noche estaba cargado de tensión, de esas que se instalan profundamente en tus huesos. Michael estaba en el borde de la azotea, contemplando la ciudad con las manos temblando con una mezcla de miedo y frustración. Su respiración se convirtió en jadeos superficiales mientras su mente corría, cada pensamiento era una confusión y temor. No se suponía que fuera así. Siempre había mantenido sus emociones bajo control. Siempre había sido el racional, pero esta noche, todo se estaba desmoronando. Los secretos que había enterrado durante años estaban saliendo a la superficie y no había forma de escapar de ellos. Su teléfono vibró en su bolsillo y un mensaje urgente apareció en la pantalla. Las palabras eran simples, pero suficientes para acelerar su corazón. Necesitamos hablar. Es el momento. ¿Tiempo para qué? ¿En qué se había metido? Le temblaron los dedos mientras escribía una respuesta rápida, pero en el fondo sabía que era demasiado tarde, ya no había vuelta atrás. Mientras el viento azotaba a su alrededor, Michael no podía evitar la sensación de que todo su mundo estaba a punto de derrumbarse. Nunca había habido tanto en juego y el tiempo corre. No tenía idea de cuánto tiempo le quedaba, pero estaba seguro de una cosa: lo que sucediera a continuación lo cambiaría todo. No siempre fue así. Michael había sido una vez un hombre diferente, un hombre lleno de sueños, ambiciones y esperanzas. En aquel entonces había estado rodeado de las personas que amaba: su hermana menor, Lily, que lo era todo para él, y su mejor amigo, Jake, que siempre había estado a su lado, sin importar nada. Juntos habían soñado con un futuro lleno de posibilidades, un futuro lejos de las sombras que siempre habían atormentado a su pequeño pueblo. Pero eso fue antes del accidente, el accidente que lo había destrozado todo. Michael había estado allí esa noche, pero no podía recordar lo que pasó, al menos no con claridad. Todo lo que sabía era que Lily se había ido y Jake quedó en coma, aferrándose a la vida en una cama de hospital. La culpa devoraba a Michael todos los días, carcomiendo su conciencia, porque había algo que no le contaba a nadie, algo que había sido enterrado muy dentro de él. En las semanas siguientes, Michael intentó seguir adelante, pero las piezas de su antigua vida ya no encajaban. La ciudad se había vuelto más fría, la gente más distante, y los recuerdos de esa noche permanecían como una nube oscura sobre él. Su relación, que alguna vez fue cercana con Jake, se había fracturado sin posibilidad de reparación. Jake se había despertado del coma sin recordar el accidente, pero Michael podía ver la ira en sus ojos, la desconfianza. La ausencia de Lily había creado un vacío que ni el tiempo ni las palabras podían llenar. Mientras Michael intentaba reconstruir su vida, no podía librarse de la persistente sensación de que alguien lo estaba observando. Siempre había pensado que era solo su culpa, arrastrándose, pero había momentos en los que sentía como si lo estuvieran siguiendo, como si alguien supiera su secreto más profundo. Lo había ignorado, pero en el fondo sabía que no podía escapar de lo que había sucedido. El pasado tenía una manera de alcanzarte cuando menos lo esperabas, y ahora lo estaba alcanzando de una manera que nunca podría haber imaginado. El mensaje urgente en su teléfono fue una señal. La pregunta no era qué significaba, sino qué estaba dispuesto a arriesgar para afrontarlo, y si alguna vez podría perdonarse a sí mismo por lo que había hecho. El mensaje en el teléfono de Michael no podría haber llegado en peor momento. Acababa de terminar una reunión tardía en la oficina y su mente estaba agotada por la rutina de la vida cotidiana. Se suponía que iba a ser una noche tranquila en casa, pero ahora
esa esperanza se había desvanecido. El mensaje de texto llegó mientras estaba sentado en el borde de su cama, mirando la cena intacta que había pedido hacía horas. Necesitamos hablar, es hora. Michael se quedó helado, con el aliento atrapado en la garganta. El remitente era desconocido. Su pulgar se cernió sobre la pantalla por un momento. Las palabras permanecieron en su mente como un mal presagio. Sabía que no era solo un mensaje aleatorio. Había estado esperando algo como esto durante años, y en el fondo lo temía. Sin pensarlo, presionó el botón de marcar. El teléfono sonó 3 veces antes de que la voz al otro lado de la línea hablara, en voz baja y tensa. Miguel, era Jake. Su voz se quebró por la emoción, pero también había algo más, un tono duro, una urgencia. Necesitamos reunirnos ahora. La conexión fue breve, casi demasiado breve, antes de que Jake colgara. Michael miró fijamente el teléfono que tenía en la mano, con el corazón acelerado. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué ahora? Su mente daba vueltas, tratando de reconstruir el significado. Jake no había estado en contacto con él durante meses, no desde las consecuencias del accidente, el accidente que lo había arruinado todo, el que Michael nunca podría perdonarse a sí mismo, el que los dejó a ambos rotos, pero ahora Jake quería conocerlo. Michael no podía quitarse la sensación de que, fuera lo que fuese, no iba a ser sencillo, no fue solo una conversación, fue un ajuste de cuentas. De pie en medio de su apartamento, Michael de repente sintió el peso del pasado presionándolo, asfixiándolo, la culpa, la ira, el miedo, todo volvió a invadirlo en un instante. Había intentado con todas sus fuerzas olvidar seguir adelante, pero ahora parecía que el pasado se negaba a dejarlo ir. Agarró su chaqueta y salió por la puerta, su mente dando vueltas. ¿Qué estaba planeando Jake? Y más importante aún, ¿qué estaba dispuesto a hacer para afrontar lo sucedido? Esto fue solo el comienzo. La primera ficha de dominó había caído y Michael sabía que las consecuencias serían mucho más de lo que podría controlar. Michael llegó al antiguo restaurante de las afueras de la ciudad poco antes de medianoche. Estaba en silencio, las luces de neón parpadeaban como si el lugar apenas pudiera aferrarse a la idea de estar abierto. Vio a Jake en una mesa de la esquina, su rostro oscurecido por la tenue iluminación, pero la tensión en el aire era innegable. Michael respiró hondo antes de sentarse en el asiento frente a Jake, el silencio flotando entre ellos como una pregunta no formulada. Durante un largo momento ninguno habló. Los ojos de Jake, normalmente tan llenos de vida y energía, ahora estaban apagados, incluso atormentados. Parecía diferente. Su sonrisa, una vez despreocupada, había desaparecido, reemplazada por una dura máscara de frustración. «¿Te ves como el infierno?», dijo Michael, su voz firme, pero traicionando la inquietud que burbujeaba bajo la superficie. Jake se rió amargamente. «Sí, supongo que ambos lo hacemos». Hizo una pausa y miró a su alrededor como si se asegurara de que nadie estuviera escuchando. «No sé cómo decir esto, pero creo que necesitas saber la verdad, toda la verdad, sobre esa noche». A Michael se le dio un vuelco el estómago. Sabía que esto iba a suceder, pero escucharlo en voz alta lo hizo real. Sus manos agarraron el borde de la mesa y sus uñas se clavaron en la madera. «Jake», comenzó Michael con la voz ligeramente temblorosa, «no necesito que me recuerdes lo que pasó. ¿Crees que no vivo con eso todos los días? ¿Crees que no sé la verdad?». Jake se inclinó hacia adelante. Su voz era un susurro. «No, Michael, no es así. Crees que sí, pero no es así. Hay algo que te perdiste, algo que nadie te dijo».
El pulso de Michael se aceleró y el miedo a lo desconocido se apoderó de él. ¿Qué podría ser peor que la culpa que ya cargaba? ¿Qué más podría haber? Dime, dijo Michael, su voz con una mezcla de ira y desesperación. Jake respiró hondo. El accidente no fue solo un accidente. Alguien se aseguró de que sucediera, y creo que sé quién. El corazón de Michael dio un vuelco. Su mente ya estaba corriendo, tratando de reconstruir las implicaciones. ¿Quién podría haber orquestado tal cosa? ¿Por qué? Y lo más importante, ¿cómo estuvo involucrado Jake en todo esto? Pero Jake no había terminado. Miró hacia la mesa, incapaz de mirar a Michael a los ojos. No quería que lo supieras. No quería arrastrarte de nuevo a este lío, pero es más grande de lo que pensábamos y no ha terminado. Michael sintió que los muros a su alrededor se cerraban. Lo que había comenzado como una conversación ahora era una confesión en toda regla, una revelación que amenazaba con destrozar todo lo que había construido desde esa noche. Las siguientes horas las pasaría desenredando una maraña de mentiras, engaños y traiciones. Cada hilo conduciría a una persona que Michael nunca esperó, alguien de su pasado, alguien a quien creía haber dejado atrás para siempre. Pero cuanto más aprendía, más se daba cuenta de que no solo estaba luchando contra el pasado, estaba luchando por su futuro, y por mucho que intentara escapar de ella, la oscuridad que se había apoderado de su vida nunca desapareció del todo. A medida que avanzaba la noche, Michael podía sentir el peso de la verdad arrastrándose. El camino a seguir no iba a ser fácil, le exigiría confrontar su pasado, tomar decisiones imposibles y confiar en un hombre que lo había traicionado una vez antes. Pero Jake no era el único que tenía secretos. Michael tenía el suyo propio que descubrir. Y al final, esos secretos podrían ser lo único que se interpusiera entre él y la vida que desesperadamente deseaba reconstruir. El mundo de Michael cambió de rumbo cuando Jake reveló la verdad que había estado enterrada durante tanto tiempo. Se sentaron en la tranquila mesa de la esquina del restaurante. El único sonido entre ellos era el zumbido del parpadeante letrero de neón afuera. El peso de las palabras de Jake flotaba en el aire, asfixiando a Michael. El accidente no fue un accidente, Michael, repitió Jake, en voz baja pero urgente. Y no se trataba solo de ti y de mí. Hay alguien más involucrado, alguien que no vimos venir. El corazón de Michael latía con fuerza mientras su mente corría, tratando de darle sentido a lo que estaba escuchando. ¿Quién podría haber orquestado algo tan devastador? ¿Quién podría haber torcido su vida en esta pesadilla sin fin? No tienes ningún sentido, Jake. ¿Qué quieres decir con alguien más? ¿Me estás diciendo que todo lo que creíamos saber es mentira? La voz de Michael era una mezcla de ira e incredulidad. Jake asintió, sus ojos se llenaron de algo que parecía culpa. No quería decirte esto, pero es la verdad. Fue tu padre, él estuvo involucrado. Michael retrocedió, con el aliento atrapado en la garganta. Su padre, el hombre que nunca le había mostrado afecto, el que siempre había sido demasiado distante, demasiado envuelto en su propio mundo como para preocuparse realmente por él. Pero esto estaba más allá de todo lo que podría haber imaginado. No, dijo Michael, su voz apenas un susurro. Eso es imposible. Mi padre no. Sé que es difícil de creer, interrumpió Jake, pero encontré los registros, las llamadas telefónicas, las reuniones. Lo había estado planeando durante meses, Michael. Nunca fue un accidente. Tu padre quería que te estrellaras, que fracasaras. La cabeza de Michael daba vueltas, la habitación daba vueltas.
mientras la comprensión se iba asimilando poco a poco. Todo lo que creía saber sobre el accidente, todo por lo que se había culpado a sí mismo, era mentira. Su padre había estado moviendo los hilos desde las sombras, manipulando los acontecimientos de una manera que Michael ni siquiera podía comprender. El suelo bajo sus pies se sentía inestable, como si toda su vida hubiera estado construida sobre cimientos de mentiras, y ahora la verdad poco a poco iba saliendo a la luz. ¿Me estás diciendo que mi padre? Michael se calló, incapaz de terminar la frase. Su padre, el hombre del que siempre había deseado la aprobación, había sido quien había puesto todo en marcha. El dolor era insoportable, lo asfixiaba. Se sentía como si la única persona que debería haberlo amado incondicionalmente hubiera sido la que más lo traicionó. La mente de Michael comenzó a dar vueltas. Los años de intentar estar a la altura de las expectativas, la sensación constante de no ser nunca suficiente, todo tenía sentido ahora. Su padre había sido el arquitecto de su miseria. Las palabras de Jake atravesaron la niebla de Michael. Necesitas tomar una decisión, Michael. Esto lo cambia todo. No puedes seguir huyendo de ello. Necesitas confrontar a tu padre. La tensión en el aire se hizo más espesa. Toda la vida de Michael había sido una serie de compromisos, de librar batallas que no eran suyas, pero ahora esta era su pelea y era algo que ya no podía ignorar. La dirección de su vida, todo aquello por lo que había luchado, estaba ahora en sus manos. La verdad sobre su padre golpeó a Michael como un tren de carga y en los días siguientes el costo emocional fue insoportable. Cada momento se sentía como un asalto a su psique, un aluvión constante de preguntas y dudas de las que no podía escapar. Pasó horas paseando por su apartamento, mirando por la ventana, tratando de aceptar la revelación. Las luces de la ciudad del exterior se desdibujaron en un caleidoscopio de confusión, igual que el desorden dentro de su cabeza. ¿Cómo pudo haber estado tan ciego? ¿Cómo pudo haber pasado años tratando de ganarse la aprobación de su padre, solo para descubrir que él había sido quien había orquestado su miseria desde el principio? La mente de Michael estaba llena de ira y traición. La rabia hervía bajo la superficie, pero debajo de eso había algo más profundo, algo más oscuro. Miedo. Miedo a enfrentarse al hombre que había sido el centro de su vida, incluso en su ausencia. Miedo a lo desconocido y a las consecuencias que conllevaría afrontar la verdad. Su teléfono sonó, sacándolo de sus pensamientos. Era su madre, su voz era suave al otro lado de la línea, pero Michael podía percibir la preocupación en su tono. Michael, ¿qué está pasando? ¿Has estado muy distante últimamente? ¿Está todo bien? Él cerró los ojos con fuerza. El peso familiar de su preocupación solo aumentó la presión en su pecho. Podía oír el miedo en su voz, el mismo miedo que lo había perseguido durante años. Nunca había podido compartir su dolor con ella, no del todo. No había podido contarle la presión que había sentido mientras crecía, el sentimiento constante de insuficiencia, y ahora ni siquiera podía decirle la verdad sobre su padre. Estoy bien, mamá, dijo Michael con la voz llena de emoción. Yo solo necesito algo de tiempo para pensar, pero eso no era cierto. No solo necesitaba tiempo para pensar, necesitaba respuestas, necesitaba comprender cuán profunda fue la traición, necesitaba saber por qué su padre le había hecho esto, porque nunca había sido suficiente sin importar lo que hiciera. Más tarde esa noche, Michael se sentó solo en su apartamento, con el peso de todo presionándolo. Miró las fotografías en la pared, instantáneas de una vida que alguna vez creyó que era real.
Allí, sonriendo junto a su padre, estaba la versión joven de sí mismo, inconsciente de la verdad que acechaba en las sombras. La culpa lo carcomía. ¿Fue su culpa? Había estado tan desesperado por obtener aprobación que había ignorado las señales de advertencia, o era simplemente un peón en un juego que su padre había puesto en marcha mucho antes de que comprendiera lo que estaba en juego. La pregunta lo perseguía, pero había algo más: la sensación de impotencia, la incapacidad de hacer algo al respecto. La sola idea de enfrentarse a su padre le llenaba de pavor, pero evitarlo ya no era una opción. ¿Qué significaría enfrentarse a su padre? Para enfrentarse al hombre que había arruinado su vida, ¿le traería el cierre que tanto necesitaba o lo rompería por completo? Las lágrimas brotaron de los ojos de Michael mientras se apoyaba en la mesa. El peso del momento se apoderaba de él. Las decisiones que tomara ahora, ya sea enfrentar la verdad o huir de ella, definirían el resto de su vida. Ya no había vuelta atrás. Se encontraba en una encrucijada y la decisión determinaría su futuro. Michael había llegado a un punto de ruptura. La verdad sobre su padre había destrozado todo lo que creía saber sobre su vida y la presión iba en aumento. No podía seguir corriendo, no podía seguir fingiendo que estaba bien cuando en cada momento sentía como si se estuviera ahogando. Esa noche, mientras estaba sentado en su apartamento, con el peso de la traición de su padre presionándolo, algo se movió dentro de él. Ya no se trataba solo de encontrar la verdad, ni siquiera se trataba de entender por qué su padre le había hecho esto. Se trataba de recuperar el control sobre su vida. Durante años había sido un títere en el juego de su padre, manipulado, moldeado y descartado, pero ya no. Sin un plan claro, pero con una abrumadora oleada de determinación, Michael tomó una decisión: se enfrentaría a su padre. No más esperas, no más dudas. Iría a la oficina de su padre a la mañana siguiente y exigiría la verdad. La decisión fue como si le quitaran un peso de encima, pero también fue aterradora. Michael conocía lo que estaba en juego, el enfrentamiento podría quebrarlo. Quizás nunca más pueda volver a mirar a su padre de la misma manera, pero era un riesgo que estaba dispuesto a correr. A la mañana siguiente, entró en la sede corporativa de su padre con una mezcla de miedo y desafío. El aire estaba cargado con el zumbido de lo habitual, pero dentro de Michael todo era diferente. Cada paso se sentía pesado, cada respiración superficial. Mientras se dirigía hacia la puerta de la oficina que había cruzado miles de veces antes. Cuando entró, su padre estaba sentado en su escritorio como si nada hubiera cambiado. El hombre que había causado tanto dolor, que había destrozado su mundo, lo miró con la misma expresión fría y distante que siempre había tenido. «Estás aquí, Michael», dijo su padre. Su voz no traicionaba ninguna emoción. «¿Qué pasa esta vez?». Michael se mantuvo erguido con el corazón acelerado. «Lo sé todo», dijo con voz firme, a pesar de la tormenta dentro de él. «Tú has estado detrás de todo. Te aseguraste de que fracasara. Manipulaste todo para evitar que tuviera éxito». Los ojos de su padre se entrecerraron, pero no habló. Michael siguió adelante. «¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto?». El silencio que siguió fue asfixiante. Finalmente su padre se puso de pie, caminando lentamente alrededor del escritorio, la frialdad en sus ojos ahora reemplazada por algo más oscuro, algo que parecía un desafío. «Eres ingenuo, Michael. Siempre has sido ingenuo», dijo su padre con voz aguda. «Crees que todo se trata de ti, se trata de poder, de control. ¿Era solo una herramienta?». A Michael se le heló la sangre. Había pensado que estaba listo para este momento,
pero escuchar las palabras pronunciadas en voz alta hizo que todo pareciera real, aplastando su pecho bajo el peso de la traición. Su padre nunca lo había visto más que como un peón. El aire entre ellos crujió de tensión y Michael supo, en el fondo, que la conversación estaba lejos de terminar. Ahora había más en juego, esta confrontación había abierto un nuevo mundo de dolor, pero también había obligado a Michael a tomar el control de su propia narrativa. Era una elección que lo llevaría a la libertad o lo condenaría a una vida de manipulación interminable. Las consecuencias inmediatas de la decisión de Michael fueron nada menos que un torbellino. Salió de la oficina de su padre sintiéndose como si acabara de salir de una tormenta, con la cabeza dando vueltas por la confrontación, pero algo dentro de él había cambiado. Se había enfrentado a la persona que había controlado su vida durante tanto tiempo y ahora ya no había vuelta atrás. Los días que siguieron estuvieron llenos de incertidumbre y tensión. El padre de Michael no respondió directamente a sus acusaciones, pero sus acciones hablaron más que las palabras. A las pocas horas del enfrentamiento, la vida de Michael se sumió en el caos. Su teléfono sonaba constantemente. La mayoría de las llamadas eran de personas que tenían demasiado miedo para hablar o demasiado ansiosas por aprovechar la situación. El imperio de su padre tenía raíces profundas y de repente Michael se encontró en el ojo de una tormenta que nunca había comprendido del todo. Los rumores comenzaron a extenderse. Algunos afirmaron que Michael estaba mintiendo y tratando de destruir el legado de su padre. Otros susurraban que Michael era simplemente una víctima de una guerra mayor, una que se había estado gestando durante años. Cualquiera que fuera la historia, no importaba. Las consecuencias fueron reales. Michael fue el centro de atención, bajo constante escrutinio. Personas de su pasado, tanto aliados como enemigos, comenzaron a resurgir sin que sus intenciones estuvieran claras. Ya no era solo un hombre que se ocupaba de sus propios problemas, era un peón en un juego mucho más amplio, uno que no tenía reglas claras. A nivel personal, las relaciones de Michael comenzaron a deteriorarse. Su madre, que siempre había sido una fuente de consuelo, se volvió distante y cautelosa, incapaz de afrontar las consecuencias de las acciones de su padre. Los amigos en los que alguna vez había confiado comenzaron a alejarse sin saber de qué lado tomar. Incluso Jake, que lo había ayudado a descubrir la verdad, se volvió más esquivo, como si el peso de la situación fuera demasiado para él, pero fue darse cuenta de que su padre estaba moviendo los hilos detrás de escena, lo que realmente golpeó a Michael. La influencia de su padre llegó más lejos de lo que Michael jamás hubiera imaginado. La empresa se enfrentaba a una presión cada vez mayor desde dentro y ahora Michael estaba en el punto de mira, tanto a nivel personal como profesional. Se encontró bajo investigación y sus acciones cuestionadas en todo momento. Su nombre estaba siendo arrastrado por el barro y su padre, siempre un maestro manipulador, se estaba distanciando cuidadosamente del escándalo, dejando que Michael cargara con la culpa. A medida que el mundo que lo rodeaba cambiaba, Michael comenzó a comprender el alcance total de su decisión. La verdad había salido a la luz, pero había abierto una caja de Pandora de consecuencias. No podía volver a la vida que una vez conoció. Cada movimiento que hacía parecía conducir a nuevos desafíos, nuevos peligros y una incertidumbre más profunda, pero a pesar de todo, Michael no pudo evitar sentir una extraña sensación de resolución. Había tomado su decisión y ahora tenía que vivir con ella.
No podía dejar que su padre ganara. Tenía que defenderse sin importar el costo. El mundo de Michael se había desmoronado pieza por pieza. El torbellino que siguió a su enfrentamiento con su padre fue solo el comienzo. Ahora la presión era insoportable. Cada día que pasaba, la traición se hacía más pesada y las mentiras más sofocantes. Su padre había puesto al mundo en su contra, usando su poder e influencia para pintar a Michael como el villano, el que intenta destruir todo lo que había construido. El público fue implacable y la reputación de Michael, ya de por sí hecha jirones, siguió cayendo en espiral. Fue investigado por las autoridades, sus finanzas examinadas e incluso sus aliados más cercanos comenzaron a dudar de él. La empresa que alguna vez había sido parte de su legado ahora estaba en peligro y el imperio de su padre se estaba cerrando a su alrededor. Pero no fue solo la percepción pública lo que pesó mucho sobre Michael, fue la aplastante comprensión de que no importaba cuánto luchara, no importa cuánto expusiera la verdad, su padre todavía tenía todas las cartas. Entonces llegó el golpe final. Jake, la única persona que lo había apoyado durante todo esto, lo traicionó. Michael siempre había confiado implícitamente en Jake, pero ahora, de pie frente a él, el rostro de Jake era frío, desprovisto de la amistad que alguna vez habían compartido. Había estado trabajando con el padre de Michael todo el tiempo, un peón oculto en el juego más amplio de su padre. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos, dijo Jake en voz baja, pero me obligaste a actuar. Has hecho imposible que ninguno de nosotros nos mantengamos al margen de esto. Las palabras golpearon a Michael como un golpe físico. El hombre en quien había confiado, el que lo había ayudado a descubrir la verdad, era ahora la persona que orquestaba su caída. Sentía como si todo por lo que había trabajado, cada paso adelante, hubiera sido en vano. Su confianza estaba fuera de lugar, su mejor amigo lo había engañado y la verdad era que estaba solo. La tensión alcanzó su punto máximo cuando la resolución de Michael flaqueó. Su vida, su carrera y sus relaciones estaban en ruinas. La comprensión de que por mucho que lo intentara, por muchas verdades que descubriera, su padre lo había orquestado todo y todavía estaba 2 pasos por delante, lo aplastó. Nunca había habido tanto en juego y Michael no estaba seguro de poder recuperarse. ¿Fue este el final del camino para él? El público quedó en suspenso, sin saber si Michael podría recuperarse del borde del colapso total. El momento más oscuro había pasado. Michael necesitó cada gramo de su fuerza de voluntad para recuperarse, pero después de la traición sabía que no podía permitir que este fuera el final de su historia. A pesar de la destrucción emocional, la incertidumbre que lo carcomía y el conocimiento de que el imperio de su padre todavía estaba intacto, Michael encontró una chispa de determinación. Comenzó a reevaluar su situación, a ver qué le quedaba y, sorprendentemente, encontró más de lo que esperaba. Si bien todo se había desmoronado, una cosa no: su mente. Las habilidades de investigación que había perfeccionado a lo largo de los años todavía eran agudas y su capacidad para leer situaciones y personas no había desaparecido. No iba a dejar que su padre ganara. Michael comenzó a trabajar en las sombras, reuniendo pruebas y aliados donde podía. Se acercó a viejos colegas, ex empleados de la empresa de su padre, que habían visto el lado oscuro del negocio y ahora buscaban una salida. Estas eran las personas que, como Michael, habían sido silenciadas y reprimidas, pero estaban listas para actuar.
De manera lenta pero segura, comenzó a reconstruir su red. También analizó detenidamente los errores que había cometido en el camino. Su confianza ciega en personas como Jake, sus decisiones impulsivas y su incapacidad para anticipar las tácticas manipuladoras de su padre habían contribuido a su caída. Ahora Michael sabía que no podía permitirse el lujo de volver a cometer esos errores. Cada movimiento tenía que ser calculado, cada decisión pensada cuidadosamente. Cuando empezó a formular su plan final, empezó a atar cabos sueltos. Sus relaciones con los personajes secundarios eran tensas, pero Michael sabía que tenía que repararlas si quería seguir adelante. Su madre, aunque distante, fue pieza clave en su estrategia final. La traición de su padre también la había dolido, y aunque todavía estaba en conflicto, Michael sabía que podía ser una aliada valiosa. También estaba la cuestión de Jake. A Michael le dolía el corazón al pensar en su amistad rota, pero sabía que tenía que enfrentarse a Jake por última vez. Necesitaba un cierre, necesitaba entender por qué Jake había hecho lo que hizo. ¿Podría volver a confiar en él? ¿O la traición realmente había sido demasiado profunda para repararla? Mientras su plan iba tomando forma, Michael sintió algo que no había sentido en semanas: esperanza. Las probabilidades todavía estaban en su contra y el poder de su padre cobraba gran importancia, pero Michael tenía ahora un sentido de propósito más claro. Ya no estaba simplemente luchando para exponer la verdad, estaba luchando por su futuro, por su libertad y por la vida que alguna vez había esperado construir. Mientras se preparaba para el enfrentamiento final, lo que estaba en juego nunca había sido tan grande. Michael lo había perdido todo, pero de una forma extraña, eso lo hacía más peligroso. No le quedaba nada que perder. La batalla final se acercaba y, ganara o perdiera, estaba preparado para afrontarla de frente. El enfrentamiento final estaba fijado. Michael se encontraba cara a cara con su padre en la gran oficina que alguna vez le había parecido su hogar, ahora un frío e inminente recordatorio de todo lo que había perdido. La habitación, con sus altísimos ventanales que daban a la ciudad, parecía una jaula. Su padre estaba sentado detrás de su imponente escritorio, luciendo tan sereno como siempre, pero Michael podía ver la ligera tensión en su mandíbula. Su padre sabía que esta batalla aún no había terminado. Michael tenía todo preparado, cada pieza de evidencia, cada aliado, cada pieza del rompecabezas que había armado con esmero. Habían sido necesarias semanas de trabajo meticuloso, pero ahora había llegado el momento de exponer la verdad. Se acabó el tiempo de la conversación, la acción era todo lo que quedaba. ¿Realmente crees que puedes derribarme? No. La voz de su padre estaba llena de veneno, pero había un destello de algo más profundo: miedo. Michael lo tenía acorralado. El imperio que había tardado décadas en construir, el imperio que el padre de Michael había dominado con mano de hierro, se estaba desmoronando frente a él. Michael se mantuvo erguido a pesar de los golpes en su pecho. Ya no se trataba solo de venganza, no se trataba de ganar una batalla legal o de mostrar un punto, se trataba de recuperar su vida, su futuro y su dignidad. Los años de manipulación, la traición, la pérdida, todo había conducido a esto. Todo lo que has construido, todo lo que has hecho, termina hoy, dijo Michael con voz firme e inquebrantable. Responderás por lo que le has hecho a la gente, a mí, y perderás todo lo que me has quitado. El momento quedó flotando en el aire, cargado de tensión. El padre de Michael no se movió, no se inmutó. Por un momento el silencio pareció ensordecedor.
Luego, con una sonrisa, su padre se levantó y se dirigió hacia un cajón oculto en su escritorio. ¿Crees que esto ha terminado? ¿Crees que puedes ganarme? Sacó una carpeta y la arrojó sobre el escritorio en un gesto burlón. Esto es solo el comienzo, Michael. Eres demasiado débil. Siempre lo has sido. La carpeta contenía un golpe final, la prueba de los supuestos tratos ilegales de Michael, orquestados por el propio padre. Era un montaje, un mecanismo de seguridad que su padre había diseñado en caso de que las cosas alguna vez se pusieran en su contra. El corazón de Michael dio un vuelco. ¿Fue este el final? ¿Serían en vano todos sus esfuerzos, todos sus sacrificios? Pero en ese momento algo hizo clic. Michael había visto suficientes tácticas de su padre para saber que esto era solo otra mentira. Su mente se aceleró y se dio cuenta del error del plan. La evidencia era falsa. Ya se había preparado para esto. Con mano firme, Michael sacó su propio conjunto de documentos del maletín que tenía a su lado. Evidencia de la manipulación, la corrupción y la actividad criminal de su padre a lo largo de los años. No, padre, dijo Michael en voz baja y confiada, no vas a ganar esta vez, la verdad está saliendo a la luz. Lo que siguió fue una batalla caótica de ingenio y poder, cuando Michael superó el último intento de su padre de salvar su imperio. No fue solo una victoria legal, fue personal. La ira, el dolor y el peso de todo lo que había perdido de Michael se derramaron cuando finalmente salió victorioso y vio cómo el imperio de su padre se desmoronaba. La liberación emocional fue abrumadora. Michael había ganado, pero tuvo un costo. Al final, se mantuvo erguido, ya no era un niño que buscaba aprobación, sino un hombre que había luchado por su futuro y había salido más fuerte. El público estaba nervioso, inseguro de si Michael realmente tendría éxito, si su transformación sería suficiente para romper las cadenas de su pasado, pero en este momento final quedó claro. Michael había encontrado su verdadera fuerza. Las consecuencias del enfrentamiento fueron rápidas e implacables. La cobertura de los medios fue implacable y el mundo vio cómo el padre de Michael quedaba expuesto por sus innumerables crímenes. El imperio, que alguna vez pareció impenetrable, se vino abajo, pieza por pieza. Michael había salido victorioso, pero la victoria fue agridulce. Sus relaciones con amigos y aliados habían sido puestas a prueba hasta el límite, y aunque algunos permanecían leales, otros habían pasado a un segundo plano. Jake, que lo había traicionado, no estaba por ningún lado. Las emociones de Michael todavía estaban a flor de piel y las cicatrices de la traición no se olvidaban fácilmente. Sin embargo, había una extraña sensación de cierre, de finalidad. La empresa, que alguna vez fue el sueño de Michael, ya no era la misma. El futuro del negocio era incierto, pero Michael ya había decidido que ya no era su principal objetivo. Los años de agitación emocional le habían enseñado lo que realmente importaba: libertad, integridad y la oportunidad de reconstruir algo nuevo. La madre de Michael, aunque todavía distante, se había acercado. Los dos comenzaron a reparar su tensa relación. No fue perfecto, pero fue un comienzo. Por primera vez en mucho tiempo, Michael no se sentía del todo solo. Mientras se alejaba de los restos del imperio de su padre, Michael sabía que le esperaban desafíos, pero estaba preparado. El camino ya no estaba definido por la sombra de su padre. Era suyo para tallar. El peso del pasado todavía pesaba sobre él, pero ya no lo mantenía cautivo. Con una última mirada al horizonte, Michael dio un paso adelante, un hombre renacido. Su futuro ya no estaba limitado por los errores de su pasado, sino moldeado por la fuerza que había encontrado dentro de sí mismo.
La resolución final no estuvo en la destrucción de su padre, sino en la propia transformación de Michael, en su capacidad para elevarse por encima de la oscuridad y crear su propio destino. En los momentos de tranquilidad después de que pasó la tormenta, Michael estaba en el balcón de su nuevo apartamento contemplando la ciudad. El horizonte, que alguna vez fue un símbolo de todo contra lo que se había visto obligado a luchar, ahora parecía diferente. Era un lugar donde podía reconstruir su vida no bajo la sombra del imperio de su padre, sino como su propia persona. El peso del pasado ya no presionaba su pecho, se había enfrentado a sus demonios, a sus miedos más profundos, y había salido más fuerte de lo que jamás creyó posible. El hombre que había entrado en esta batalla estaba perdido y destrozado, pero el hombre que había sobrevivido estaba resuelto, decidido y finalmente en paz consigo mismo. Había tomado la decisión de dejar de lado la amargura, perdonarse a sí mismo por los errores cometidos y seguir adelante con esperanza. Su madre lo había llamado esa misma mañana. No hubo una gran reconciliación ni una disculpa dramática, pero su conversación había sido sencilla y sincera. Ahora había espacio para la curación, lenta pero constante. Michael no se hacía ilusiones sobre su relación, pero por primera vez sintió la posibilidad de algo más que el silencio que habían soportado durante tanto tiempo. Eso, en sí mismo, fue un progreso. El negocio que había heredado de su padre ya no tenía el mismo atractivo. En cambio, Michael había comenzado a explorar nuevas oportunidades, aquellas que reflejarían sus valores, no los que le impuso un legado de manipulación y control. Estaba empezando de nuevo, con borrón y cuenta nueva, una oportunidad de construir algo significativo en sus propios términos. Habría desafíos por delante, Michael lo sabía. La vida nunca iba a ser sencilla ni fácil, pero por primera vez se sintió preparado para afrontar cualquier cosa que se le presentara. Las cicatrices de su pasado permanecían, pero ya no eran cadenas, eran símbolos de su crecimiento, de su resiliencia. Cuando el sol se puso detrás de la ciudad, Michael finalmente dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Sonrió, no porque todo fuera perfecto, sino porque sabía que el viaje apenas comenzaba. El futuro era suyo para darle forma, y con eso la historia se cerró. Un nuevo capítulo para Michael lleno de posibilidades, el momento final un reflejo de la transformación que lo había llevado hasta aquí, listo para enfrentar lo que le deparara el futuro con fuerza y propósito.